Comienza el informativo. Sacudida política en Ecuador. Renunció la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. En un mensaje publicado en Twitter, la ahora exfuncionaria aseguró que tomó la decisión para acabar con la inestabilidad en el país. Vicuña se encuentra envuelta en un escándalo de presunta corrupción y está bajo la lupa de la Fiscalía. El país no merece esta inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Toda acción es en beneficio de los ciudadanos. De esta manera, María Alejandra Vicuña dio por finalizado su trabajo como vicepresidenta de Ecuador. La ahora exfuncionaria se encuentra envuelta en un escándalo luego de que medios de comunicación ecuatorianos revelaran que uno de sus asesores, cuando ejercía el cargo de legisladora, le hizo varios pagos durante 2 años como supuesta contribución a su grupo político, sin que tal aporte constara en el registro electoral. Vicuña confirmó el dato, pero negó que se tratara de un cobro irregular, asegurando que no estaba condicionado ni al ingreso al puesto ni a su continuidad. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. ¿Usted acepta que esos depósitos? Pero si ese no es el inconveniente. Tras la denuncia, la Fiscalía abrió un expediente en el que se le investiga por presunta corrupción. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Este pasado lunes, el presidente Lenín Moreno, salpicado por el escándalo, había anunciado que eximía de sus funciones a Vicuña. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. A raíz de la controversia, el Parlamento y líderes de oposición pidieron que dimitiera. Sin embargo, Vicuña insistía en que no lo haría. Mantuvo que la decisión del mandatario obedecía a una solicitud que ella misma había hecho para ejercer sin interferencia su legítima defensa, y así se mantendría hasta que el caso se solucionara. Vicuña fue nombrada vicepresidenta de Ecuador en octubre de 2017, en sustitución del vicepresidente electo Jorge Glass, quien en esa fecha fue sentenciado a prisión preventiva por un caso de corrupción en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. En enero de este año, la Asamblea aprobó su designación tras haber sido elegida entre 3 aspirantes. Y en medio de la crisis al interior del gobierno ecuatoriano, los presidentes Lenín Moreno e Iván Duque instalaron hoy el 7º Gabinete de Cooperación Binacional. El mandatario colombiano fue recibido con honores por su homólogo ecuatoriano en el Palacio de Carondelet. Junto con sus delegaciones, los jefes de Estado asumieron una vez más esta iniciativa que fue creada en 2012 y que tiene como objetivo sumar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en la zona de frontera. En el encuentro, Duque dijo que hará todo lo posible para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de los 3 integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, que cayeron en manos de disidencias de las FARC. Aprovecho esta ocasión, presidente, para expresarle desde acá mi solidaridad a las familias de los periodistas ecuatorianos y le quiero decir a usted con convicción que esos crímenes no van a quedar en la impunidad y que haremos todo lo posible para que las personas que están detrás de esos deleznables hechos paguen ante la justicia por lo que hicieron. Por primera vez, Naciones Unidas ha incluido al éxodo masivo de venezolanos dentro de su plan anual de asistencia humanitaria a nivel global. El organismo internacional calcula que en 2019 tendrían que invertirse 738 millones de dólares para apoyar a quienes han huido de Venezuela. Los recursos serían destinados a los países del continente americano que estén recibiendo refugiados, como Brasil y Colombia. El Plan Humanitario Global de la ONU para 2019 advierte que el sufrimiento y desplazamiento a nivel mundial no dejará de escalar. Algo como 132 millones de personas en 42 países del mundo necesitarán asistencia humanitaria y protección. Exorbitante cifra propulsada por crisis sin antecedentes como la de refugiados venezolanos, cuya dimensión ha llevado a Naciones Unidas a un territorio desconocido. Hay una crisis para la cual por primera vez tenemos un plan de respuesta, que es ayudar a los países vecinos de Venezuela a enfrentarse con las consecuencias de los grandes números de venezolanos que se están yendo del país.
La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU calcula que el próximo año serán 3.6 millones los refugiados venezolanos y por ello pide recursos a la comunidad internacional para dar cobertura a la mayor cantidad de personas que sea posible. Estamos proyectando la necesidad de 738 millones de dólares para esos países para el 2019, para 2.2 millones de beneficiarios. El nuevo cálculo de la ONU sucede luego de que el pasado noviembre Nicolás Maduro pidiera al organismo internacional apoyo para el sector de la salud en Venezuela. Pido apoyo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al Sistema de Naciones Unidas, porque ustedes saben que el gobierno imperialista de Estados Unidos nos tiene perseguidos y bloqueados. Si yo quiero comprar algún equipo especial para proteger a la mujer embarazada en el mundo, el gobierno de Estados Unidos nos persigue y nos impide o lo retarda. Sin embargo, el dinero estimado en el Plan Global Humanitario de 2019 no será invertido directamente en Venezuela, aun cuando Naciones Unidas admitió que hay acercamientos con el Palacio de Miraflores para responder a la solicitud de noviembre. Lo que estamos tratando de hacer es aumentar nuestro apoyo en áreas como servicios de salud y nutrición. Hay discusiones al respecto en este momento. Creo que hay un acuerdo compartido de que entre más ayuda se pueda conseguir para esas áreas, sería algo muy útil para reducir el sufrimiento de las personas. La Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU recuerda que lo que ha presentado hasta ahora es un bosquejo, un plan de trabajo para el próximo año, y la ejecución del mismo dependerá en gran medida y en principal parte de que la comunidad internacional haga los aportes necesarios para poder destinar los recursos a causas tan urgentes como la atención de las necesidades de los refugiados venezolanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en el informativo. En Venezuela surgen nuevas contradicciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro sobre la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció en extrañas circunstancias mientras permanecía bajo custodia del gobierno. Presuntamente existen dos certificados de defunción que se contradicen y abren paso a la especulación. La oposición venezolana insiste en que fue un homicidio y no un suicidio. Dos certificados de defunción versus una sola versión del gobierno. Uno determina que recibió un golpe en la parte posterior del cráneo y el otro determina que el golpe fue frontal. Para el abogado Ramón Aguilar, la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio. Múltiples contradicciones que permiten inferir por lo menos que existió tortura, como el hecho de que el cuerpo de Fernando Albán supuestamente habría caído de espalda, pero tiene un gran y fuerte golpe en la cara. Tarek William Saab dice que el cuerpo cayó con vida y que sangró. Eso es mentira, no existe tal supuesta evidencia. Hemos señalado como una política de Estado la aplicación sistemática de torturas, así como la ejecución extrajudicial de personas. La defensa también recusó al fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, quien emitió opinión sin antes llevar a cabo una investigación. También formalmente hemos realizado la recusación del ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República, y legítimamente designado por la Asamblea Nacional Constituyente, por haber este ciudadano emitido en opinión previa, calificando como supuesto suicidio un acontecimiento que a todas luces y según el expediente de la investigación parecieran obedecer a la tortura y al homicidio o ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán. La diputada María Gabriela Hernández insiste en que la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio, sino un homicidio. El asesinato de Fernando Albán, del concejal Fernando Albán en manos del Estado, es un caso típico de cómo las dictaduras manipulan todos los hechos donde ella viola derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, en procura de su servicio. La defensa también responsabiliza al Estado por la muerte de Fernando Albán y pide que se investigue a cada uno de los funcionarios que actuaron en la detención y custodia. Pero además del Estado, como ente político, la nación, la república, como persona jurídica, también implica la responsabilidad personal y directa de los funcionarios actuantes, desde el director del SEBIN hasta los fiscales y jueces que participaron en la ilícita detención.
El abogado Ramón Aguilar pide la exhumación del cadáver. También aseguró que agotará todas las instancias legales en Venezuela y en los próximos días acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. A pesar de las graves violaciones de derechos humanos en países como Venezuela y Nicaragua, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la democracia en el hemisferio occidental ha progresado. Las declaraciones las dio durante una reunión extraordinaria para conmemorar los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. NTN 24, en el lugar de la noticia, en la sede de la OEA en Washington, D.C., está Emiliana Molina con el reporte. Emiliana. Mientras países miembros de la Organización de Estados Americanos celebraban su compromiso con el organismo, en un viaje en Bruselas, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo asegura que estas instituciones internacionales y regionales hay que reformarlas o eliminarlas. Por otro lado, en medio de esta celebración fue notoria la ausencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien está actualmente en Canadá abogando por los derechos humanos de los venezolanos. Y a pesar de algunas violaciones de derechos humanos en el hemisferio occidental, expertos aseguran que se han visto peores épocas en los últimos 70 años. Los 2 primeros años de la administración Trump demuestran que el presidente Trump no está perjudicando a estas instituciones, ni tampoco él está abandonando el liderazgo estadounidense. De hecho, es lo contrario. En la mejor tradición de nuestra gran democracia, estamos llevando a las naciones del mundo a crear un nuevo orden que evite la guerra y genere prosperidad para todos. Siempre me gusta mencionar el hecho de que nosotros como región tenemos que mantener en mente la responsabilidad que tenemos para mantener el respeto y la garantía de los derechos humanos, porque de hecho nuestra Declaración de los Derechos Humanos fue el primer instrumento internacional de derechos humanos, así que tenemos una carga pesada sobre nosotros, pero que la podemos hacer más ligera, teniendo la voluntad política y el compromiso para respetar y hacer cumplir todos estos principios y estándares y deberes. Es un instrumento muy bueno. La justicia de Cuba dejará listos expedientes de crímenes de lesa humanidad para presentarlos este viernes en la Organización de Estados Americanos, pero están buscando también el apoyo de este organismo para crear un tribunal que se enfoque específicamente y exclusivamente en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Essa discussão todavia não é chegada à Comissão Interamericana. A comissão evaluará oportunamente se efectivamente se consolida esta ideia. Nós hoje já temos uma ação forte por parte da comissão sobre Cuba. Está em nosso capítulo 4. É país de atenção de nossa parte. Agora, reforçar a institucionalidade de direitos humanos para responder a estas realidades mais complexas é sempre algo que deve ser celebrado. A ver se a institucionalidade e o modelo que será proposto corresponderá às expectativas e às próprias normas da Organização dos Estados Americanos. Bueno, el viernes estamos celebrando una audiencia sobre Cuba aquí en la OEA. El jueves por la noche vamos a tener un grupo de invitados. En enero vamos a esperar celebrar una audiencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y como vieron, hace 2 semanas los Estados Unidos sacó sanciones individuales contra 2 nicaragüenses. En cuanto a este tema, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostendrá una intervención este viernes aquí en Washington, D.C. Esta es toda la información por ahora. Desde la Organización de Estados Americanos, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. El príncipe saudí Mohammed bin Salman es el responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Así lo señaló un grupo de senadores estadounidenses, quienes conocieron las conclusiones del informe de la CIA sobre este crimen. Los legisladores piden a la Casa Blanca acciones contundentes y no dejar el caso en la impunidad. En los pasillos de las instituciones en Washington cada vez hay más certeza sobre quién mató a Jamal Khashoggi, menos en la Casa Blanca. Y este martes un grupo de legisladores se sumó a la lista de quienes señalan directamente a Mohammed bin Salman. Demócratas y republicanos por igual, integrantes del Comité de Asuntos Exteriores, tuvieron acceso al informe de la CIA, ese mismo que fue rechazado en su momento por Donald Trump. La conclusión: el príncipe saudí estuvo directamente implicado en el asesinato.
No hay una pistola humeante, hay una sierra humeante. Habría que ser totalmente ciego para no llegar a la conclusión que esto fue orquestado y organizado por personas bajo el comando del príncipe y que él estuvo involucrado en la muerte del señor Khashoggi. Los senadores de ambos partidos piden al gobierno de Trump tomar acciones contundentes. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Hasta ahora, y es desafortunado, creo que ellos sienten que esto es algo que va a pasar, porque la administración no ha hablado de esto de una manera, ha hablado de esto en una manera que les da inmunidad. Y por si la Casa Blanca se niega a hacerlo, este grupo de senadores anunció que van a buscar la forma de responder ante este caso. Y creo que eso es más importante que nunca, y creo que el senador Graham y mi legislación cree una verdadera serie de consecuencias, una serie de sanciones más allá de las que ya existen. Eso sería una respuesta muy fuerte a lo que ha ocurrido. Desde que se conoció que la CIA había concluido que el príncipe saudí es responsable de la muerte del periodista que fue asesinado el pasado 2 de octubre, Donald Trump se dedicó a minimizar los hallazgos de sus agencias de inteligencia y más bien a defender las inversiones saudíes en la Unión Americana. En otro frente internacional, Estados Unidos da un ultimátum a Rusia. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que Moscú tiene 60 días para que cumpla con el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Medio y Corto Alcance. El encargado de la diplomacia estadounidense afirmó que Rusia no ha cumplido con este pacto, por lo que según él no tiene sentido que la Unión Americana permanezca en un tratado que le restringe la capacidad de responder a las violaciones del Kremlin. Ante estos hechos, los Estados Unidos hoy declara que ha encontrado a Rusia en un incumplimiento material del tratado y suspenderemos nuestras obligaciones de manera efectiva en 60 días, a no ser que Rusia regrese a un cumplimiento total y verificable. Este martes, el ex vicepresidente Joe Biden pareció despejar las dudas sobre una posible candidatura a la Casa Blanca en 2020 y dijo creer ser la persona mejor cualificada del país para ser presidente. El demócrata competiría contra Donald Trump en una eventual intención reeleccionista. Ambos políticos tienen un historial de enfrentamientos, insultos y amenazas mutuas. Voy a ser tan claro como pueda. Creo que soy la persona mejor calificada para ser presidente. Los problemas que enfrentamos hoy como país son los mismos asuntos que han estado en mi mesa, aquellos en los que he trabajado toda mi vida. Con estas palabras, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece despejar las dudas sobre sus intenciones reales con respecto a las elecciones presidenciales del 2020. Hoy asegura ser el mejor calificado para ir a la contienda electoral en la que Donald Trump irá a buscar un segundo mandato. El pasado mes de abril, Biden dijo que si otros no daban un paso al frente, él lo haría. Sin embargo, hasta ahora su posible postulación no ha sido más que una especulación. Este martes, Biden anunció que en un plazo máximo de 2 meses tomará una decisión final. Un escenario que, de concretarse, daría desde ya pistas del tono que manejarán el republicano y el demócrata. El pasado mes de marzo, Trump y Biden protagonizaron un bochornoso intercambio de insultos y amenazas. Un tipo que acabó convirtiéndose en nuestro líder nacional dijo: puedo agarrar a una mujer en cualquier sitio, y a ella le gusta. Me preguntaron si me gustaría debatir con este caballero y dije no. Dije, si estuviéramos en el instituto le llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza brutal. Y como si se tratara de una pelea de niños de secundaria, Trump contestó con la misma moneda en un tuit. El loco Joe Biden está intentando actuar como un tipo duro. En realidad es débil, tanto mental como físicamente, y aún así me amenaza por segunda vez con un asalto físico. No me conoce, pero perdería rápidamente y de forma violenta, llorando todo el rato. No amenaces a la gente, Joe. Recientes encuestas hechas por medios estadounidenses revelan que Biden, quien fue la mano derecha del expresidente Barack Obama durante sus 2 periodos de gobierno, no la tendría tan fácil para arrebatarle el puesto en la oficina oval al magnate. El 46% de los encuestados cree que el republicano podría ser reelegido y el 47% dice que no. En otro sondeo, los votantes demócratas afirmaron mayoritariamente, con un 33%, querer ver a Joe Biden retando a Donald Trump en el 2020. El Partido Demócrata sigue en la búsqueda de la persona correcta para poder derrotar al actual presidente dentro de 2 años. Suenan otros nombres como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Cory Booker.
El presidente estadounidense Donald Trump no descartó una posible prolongación de la tregua comercial con China, más allá de los 90 días pactados en principio con su homólogo Xi Jinping durante la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina. El republicano, quien confirmó el inicio de las negociaciones este martes, amenazó con imponer más aranceles en caso de que el pacto fracase. Cuando la gente o países asaltan nuestra gran riqueza de nuestro país, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo. Siempre será la mejor manera resaltar nuestro poder económico. Justo ahora estamos tomando millones en tarifas. Hagan a Estados Unidos rico otra vez. Pero si se puede lograr un acuerdo justo con China, uno que haga las cosas que finalmente sabemos que debe hacer, firmaré contento. Que las negociaciones comiencen. Hagan a Estados Unidos grande otra vez. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero antes, en la ciudad de Washington continúan los homenajes al exmandatario de Estados Unidos, George Bush padre. El féretro del expresidente yace en capilla ardiente en el Capitolio, donde los ciudadanos le dan respetos y condolencias. Hasta este lugar llegó Sully, el perro de servicio de Bush. Desde el fallecimiento del expresidente, el animal ha acompañado todo el trayecto de los restos desde Texas. El cuerpo es custodiado por la Guardia de Honor Militar y será trasladado a la Catedral de Washington este miércoles para el funeral de Estado. Continuamos con el informativo. Medidas desesperadas. Casi 2 meses después de abandonar sus hogares, decenas de migrantes centroamericanos intentaron en las últimas horas cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Varios de ellos saltaron partes de la valla para ingresar a la Unión Americana con la esperanza de entregarse a la patrulla fronteriza y poder pedir asilo. Están cansados de esperar en los refugios temporales dispuestos por las autoridades mexicanas. Desesperación o medida de presión. Esta es ahora la forma en la que los migrantes centroamericanos buscan el llamado sueño americano. Desde el sábado, los miembros de la caravana migrantes, segmentados en pequeños grupos, decidieron saltar de manera ilegal el muro que separa México de Estados Unidos. Aseguran, están cansados del hacinamiento y de las demoras en los procesos para solicitar el asilo. Uno dice, pues aquí los hemos detenido. Hay gente que dice que aquí se va a quedar, hay gente que puede pagar un coyote, pero yo no tengo eso, no tengo ese dinero, porque en realidad si yo lo tuviera quizás ya no estuviera aquí, porque cada día que pasa para mí es un año. Aquí, como en el recorrido que hicieron durante mes y medio, no importan los riesgos. ¡Empújeme, Giovanni! No, es que cómo la voy a empujar para que se quede ahí trabada. Y es que las difíciles condiciones en los refugios tras 2 semanas de permanecer ahí los obligan a tomar decisiones. No, jefe. No, yo no me quiero entregar. ¿Qué piensas de la gente, de la raza que se fue ahorita? Que están bien. Van buscando su sueño americano también, jefe. Que Dios los cuide y los guarde. La mayoría de quienes burlaron el muro ya tienen su proceso de asilo abierto, pero sin una fecha para una respuesta. El objetivo de cruzar es ser arrestados por la patrulla fronteriza y una vez en su poder solicitar el asilo inmediato o pedir el regreso a su país de origen. Van a ser procesados poco a poco, eventualmente serán turnados a las autoridades competentes como ICE y ERO, que son los que van a hacer la decisión de la custodia de estas personas. Y es que la nueva etapa de incertidumbre empezó cuando el albergue Benito Juárez fue cerrado y los caminantes trasladados al refugio El Barretal. Entre los migrantes corrió el rumor de que serían detenidos por autoridades migratorias y los deportarían. Según la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana, de los 6.000 centroamericanos que ven en el antiguo refugio, solo 2.000 se establecieron en el nuevo albergue. Algunos se dispersaron por la ciudad y otros emprendieron el viaje a otras ciudades de México. Pero sí he tenido amigos que he hecho aquí, que sí ya han viajado a otros estados donde ellos van a tratar de cruzar, pensando que tal vez allá haya más facilidad de pasar, menos control y que el que hay actualmente aquí en este lado norte de Tijuana. La caravana migrante se desintegra de a poco. La medida de presión al gobierno de Donald Trump tampoco dio resultado. La Oficina de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración registró solo este fin de semana 600 retornos asistidos, 453 fueron de manera voluntaria y el resto de centroamericanos puestos a disposición de las autoridades tras cometer faltas administrativas o delitos menores.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envía este martes al Senado su proyecto para suprimir el fuero presidencial y reformar la Constitución. El dirigente de izquierda, quien asumió la presidencia el sábado pasado, recordó que desde 1917 el jefe de Estado mexicano solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria y lamentó que no pueda ser juzgado por corrupción. Asimismo, se mostró confiado en que aprobarán la iniciativa los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, donde tiene la mayoría su partido, el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Se termina la impunidad establecida en la Constitución y el presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. En México, una avioneta se estrelló el lunes contra una casa en una zona residencial de Culiacán, en el noroeste del país. Según autoridades locales, los 4 tripulantes murieron y 2 mujeres resultaron heridas en tierra. Una avioneta se desplomó el lunes y se estrelló contra una casa en una zona residencial de la ciudad mexicana de Culiacán. Autoridades informaron que el accidente le costó la vida a sus 4 tripulantes y dejó a 2 mujeres heridas en tierra. Según testigos citados por medios locales, la nave volaba a baja altura y aunque trató de remontar el vuelo, se encontró con unos cables y postes para luego estrellarse justo contra una habitación de una vivienda. Cuerpos de emergencia fueron desplazados en la zona para evitar un posible derrame de combustible que pudiera conducir a un estallido. 8 casas vecinas fueron desalojadas de manera preventiva. Es tiempo de una nueva pausa en el informativo, pero antes, cámaras de seguridad de un centro de terapia para niños autistas en Fort Lauderdale, al norte de Miami, captaron este momento en el que una aeronave que acababa de despegar en un aeropuerto cercano cayó a tierra. Tras el choque, el avión quedó envuelto en llamas y sus 2 tripulantes murieron. Por fortuna, en el centro asistencial no se reportaron víctimas ni heridos. Continuamos con el informativo. Con tan solo 15 años, una adolescente sueca ya es un ejemplo de lucha contra el cambio climático. Cada viernes, la joven Greta Thunberg no asiste a su escuela y se sienta frente al parlamento de su país con una pancarta que dice «Huelga escolar por el cambio climático». Exige que se cumpla el Acuerdo de París. La iniciativa de Greta logró el reconocimiento en su país cuando en el pasado verano se registraron temperaturas que no se conocían desde hace 200 años. Hoy asiste a la conferencia climática COP24 que se celebra en Polonia y tiene un mensaje claro para el presidente estadounidense Donald Trump. A Donald Trump se reirán de él o lo odiarán, es triste, pero es la verdad. Si él no cambia ahora, así es como resultará ser. Porque el trabajo de los políticos es ganar elecciones y obtener votos, no tener políticas climáticas radicales, y hoy no se ganan elecciones y se obtienen votos al decir la verdad sobre el medio ambiente y el clima. Rusia representa la mayor amenaza militar para Ucrania desde el año 2014. Son las palabras del comandante de las Fuerzas Armadas de Kiev, Víctor Mushenko, quien con la ayuda de imágenes satelitales asegura que el Kremlin está aumentando considerablemente el número de sus tropas cerca de la frontera. El oficial denunció la presencia de unos 250 tanques T-62 estacionados a 18 kilómetros de la zona limítrofe. Desde el incidente en el que Rusia aprisionó 3 buques ucranianos en el mar de Azov, Kiev dice temer una invasión total de su territorio. El despliegue de unidades militares en la frontera ruso-ucraniana no es accidental. Este despliegue proyecta la creación de grupos de shock en las unidades militares que ya han sido desplegadas y que, repito, están permanentemente cerca de nuestra frontera. De hecho, esta base donde los tanques rusos están estacionados está a solo 18 kilómetros de la frontera ucraniana. Israel inició un operativo militar para destruir túneles que llegaban a su territorio desde el Líbano. Según los altos mandos de las fuerzas militares, la operación Escudo del Norte tiene como objetivo frustrar ataques fronterizos orquestados por la organización islámica musulmana Hezbollah.
El ejército informó que se hallaron varios túneles antes de iniciar el operativo, aunque aclaró que estos no suponían una amenaza para los civiles israelíes. Los padres del periodista estadounidense desaparecido en Siria, Austin Tice, le pidieron a los gobiernos de Washington y Damasco que trabajen por su liberación. En rueda de prensa imploraron que se realice un trabajo entre ambas naciones para solucionar lo que calificaron como un problema humanitario. La Policía Federal de Estados Unidos ha ofrecido hasta $1 millón por cualquier información que pueda llevar a la libertad del comunicador. Tice viajó a Siria en marzo de 2012 para cubrir el conflicto y unos meses más tarde desapareció justo cuando planeaba salir del país a través de la frontera con el Líbano. Debido a que Austin es estadounidense y porque está detenido en Siria, instamos al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno sirio a trabajar juntos para resolver este esfuerzo humanitario. Austin no se desvaneció. Fue detenido en un punto de control, debe haber testigos. A lo largo de estos años, fuentes confiables nos han dicho periódicamente que Austin está vivo y que se le está cuidando adecuadamente. El presidente de Irán amenazó a Estados Unidos con impedir la exportación de crudo desde el Golfo Pérsico. Hassan Rouhani advirtió hoy de nuevo que tomaría estas medidas si Washington llega a frenar la venta de crudo iraní. El mandatario de Irán aseguró así que pese a las sanciones impuestas por la administración Trump por su controvertido programa nuclear, la República Islámica seguirá vendiendo su petróleo. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron dio su brazo a torcer en lo que se considera una victoria para el movimiento ciudadano conocido como los chalecos amarillos. Ante las imparables protestas y una preocupante ola de violencia que ha sacudido al país, el primer ministro francés anunció el congelamiento del aumento al precio de los combustibles, una medida que aún así muchos no consideran suficiente para apaciguar la molestia en las calles. Suspendo por una duración de 6 meses estas medidas fiscales. El pueblo unido no pudo ser vencido. En lo que representa un giro de 180 grados, el gobierno de Emmanuel Macron decidió congelar los precios del gas, la electricidad y de los carburantes. Se trata de una medida de choque para tratar de calmar los ánimos que desde hace semanas vienen generando cada vez más caos y violencia en las calles de Francia. Esta cólera viene de lejos. Incubó durante mucho tiempo. Muchas veces se quedó muda por pudor o por orgullo. Hoy se expresa con fuerza y de manera colectiva. Esta cólera habría que ser sordo o ciego para no verla, ni escucharla. Una incontestable victoria para el movimiento de los llamados chalecos amarillos, ciudadanos que de manera espontánea se organizaron para poner en jaque al gobierno, creando todo tipo de bloqueos por los planes de la administración Macron de aumentar aún más los precios de la gasolina. Tras un fin de semana de protestas, este es el escenario en París. Las autoridades se dedican ahora a las labores de limpieza. Hay vitrinas rotas, automóviles hechos cenizas e incontables grafitis que colman las calles de la ciudad luz. Y los bloqueos continúan. Los chalecos amarillos crearon nuevos focos de protesta en la autopista que une a París con la capital belga, Bruselas. Creen que los pasos adoptados por el Ejecutivo no son suficientes. No creo que sea suficiente. Estamos en un movimiento que es excepcional. Hay muchas reivindicaciones, están los jubilados, los jóvenes, los obreros. Todo el mundo quiere un aumento del poder adquisitivo. Creo que no es suficiente y el gobierno debe retroceder y proponer cosas nuevas. Y el descontento va más allá. Otra propuesta del gobierno de aumentar las tarifas de inscripción, particularmente para los estudiantes extranjeros, llevó al bloqueo de la Sorbona en París. Somos solidarios con los chalecos amarillos porque nos reconocemos en su combate que expresa un cansancio general y por la reforma que fue aprobada. Nosotros creamos este bloqueo. Videos de una escuela en llamas cerca de la ciudad de Toulouse fueron encontrados en redes sociales. Los menores de edad también se han unido poco a poco al movimiento de protesta. Aunque el gobierno ha hecho un llamado a la calma y pide el cese de la violencia, lo cierto es que en Francia las protestas se mantendrán en un pulso que la sociedad no está dispuesta a perder. Duro golpe a la mafia siciliana. Settimo Mineo, un joyero relativamente conocido en Palermo, estaba a punto de ser nombrado como el nuevo jefe de la Cosa Nostra, pero fue detenido en una redada de la policía en la que también cayeron otros 45 delincuentes.
La policía italiana anunció el martes la detención del nuevo jefe de la mafia siciliana, Settimino Mineo. El arresto de este joyero de 80 años y de al menos otras 45 personas se llevó a cabo antes de su nombramiento formal, previsto durante una reunión especial de la Cosa Nostra. Los detenidos están acusados, entre otros cargos, de asociación de malhechores de tipo mafioso, de extorsión, de posesión de armas y de incendios. Tontón VII, como le apodaban, fue designado en mayo jefe de la cúpula de Palermo, es decir, el máximo dirigente de las familias mafiosas de la provincia de Palermo. Sustituiría a Totò Riina, el antiguo jefe histórico de toda la mafia italiana, que falleció el año pasado en prisión. El viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio afirmó que es uno de los golpes más duros infligidos por el Estado a la mafia. El Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO de Estados Unidos, junto con la Universidad Nacional de Australia, informaron que su equipo de científicos detectó las ondas gravitacionales que resultaron de la mayor colisión de agujeros negros jamás observada. Un fenómeno que formó un nuevo agujero negro 80 veces más grande que el Sol. Un equipo de científicos detectó las ondas gravitacionales que resultaron de la mayor colisión de agujeros negros jamás observada y que formó un agujero negro 80 veces más grande que el Sol. Estas y otras 3 fusiones de agujeros negros fueron detectadas por un equipo internacional, en el que participan el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, LIGO de Estados Unidos, y la Universidad Nacional de Australia. La fusión del sistema binario de agujeros negros fue detectada el 29 de julio de 2017, a más de 9.000 millones de años luz, y dio como resultado el agujero negro más grande conocido. Las otras 3 colisiones fueron detectadas entre el 9 y el 27 de agosto de 2017, a una distancia de entre 3.000 y 6.000 millones de años luz de distancia, y el tamaño de los agujeros negros resultantes fue de 56 a 66 veces el tamaño del Sol. La observación de estos choques ayudará a entender mejor cuántos sistemas binarios de agujeros negros existen en el universo, así como el rango de sus masas y la velocidad con la que giran durante la fusión. Vamos a la pausa comercial y algo. Así terminamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ustedes sigan informados, estamos en Twitter en @NTN24. También pueden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.